tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Estamos transmitiendo desde la Torre Insignia y me da muchísimo gusto recibir a Norma Pimentel, que ya tenemos media hora acá y no empezaba el programa porque estábamos plátique y entonces, sí, claro, son los temas que pues nos apasionan y sobre todo a Norma como diputada local y también representante del Verde, porque bueno, si tienen una duda, aquí está. Y bueno, son muchos los temas que ella está tocando desde el Congreso, en la Comisión de Infraestructura, pero también tiene que ver mucho con colectivas de mujeres, por ejemplo, en la academia. Hay muchas actividades que estás haciendo y de eso vamos a platicar más aderezado, ¿no? Con lo que viene del 2027 y el verde y la anda electoral. Primero que nada, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, querida Erika, por este espacio, por este recibimiento, por esta buena charla que ya hemos tenido también y que espero que ahora la podamos desdoblar para que todas las personas que nos estén haciendo el favor de acompañarnos, pues puedan conocer un poquito más de la acción que estamos realizando desde el Congreso y por supuesto, de verdad, agradecida contigo y con todas las personas que nos hagan un espacio de su tiempo para podernos acompañar y escuchar. Así es. Híjole, dentro de lo que estábamos platicando es ya viene la marcha 8M, donde se conmemora pues, a las mujeres, es un día internacional, y donde también esta marcha ayuda a visibilizar muchas de las situaciones por las que pasamos las mujeres y que a veces en el día a día se nos pierde. Bueno, tú estás trabajando, bueno, viene a colación de la marcha, pero tú ya vienes trabajando desde hace mucho tiempo en una propuesta. Está bastante interesante, pero sí hace falta, creo yo, como para que la población la conozcamos más. Es acerca de esto, tú estás checando los presupuestos acerca de la alerta, ¿no?, de violencia de género, que usted sabe que se da en varios estados, ¿no?, en Puebla, y además en Puebla varios municipios de los 217 que ya sabemos que existen. A ver, ¿cómo está esta perspectiva de género que hay en esta reglamentación que tú estás llevando a cabo? ¿Cómo nos puede beneficiar? ¿Cómo podemos utilizarla? ¿Y en qué exactamente estás trabajando? Muchas gracias, Erika. Miren, vamos a recapitular un poquito. Recordemos que efectivamente las declaratorias de alerta de violencia de género son acciones afirmativas. Eso significa que deben de durar un determinado tiempo. Claro, ninguna declaratoria dice va a durar tantos años, porque el objetivo es que todos los puntos que vienen ahí mencionados, pues se logren concretar. ¿Qué tenemos en una declaratoria de alerta de violencia de género? Aspectos vinculantes de corresponsabilidad de los gobiernos municipales, del gobierno estatal y por supuesto del gobierno federal, porque devienen de nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se desdobló en su momento en la legislación en cada una de las entidades federativas. Pero ¿por qué existe esto? Existe porque en nuestro país desafortunadamente tuvimos una sentencia internacional que es Campo Algodonero, conocida coloquialmente, y lo digo con mucho respeto, como las muertas de Juárez. Entonces, ¿por qué quiero correlacionarlo con esta situación? Porque estamos hablando de las violencias más dramáticas, que son los feminicidios. Y en los que nuestro país recibe, por supuesto, una gran llamada de atención a nivel internacional, donde se nos establecen ciertas responsabilidades y bueno, todo esto llega hasta la declaratoria, porque la intención de la declaratoria fue primero colocar estos focos rojos en los municipios del país donde es más probable, desafortunadamente, que a una mujer se le prive de la vida con esta agresión excesiva. Y también hay que decirlo, porque así fue como surgieron, con una condición de impunidad en el Estado. ¿Por qué se da el caso Campo Algodonero? Porque recordemos que desafortunadamente son las familias de las víctimas, las familias buscadoras, las que tienen que hacer esta gran presión a nivel local, a nivel federal y luego hasta un nivel internacional, porque desafortunadamente no había una persecución de las acciones en materia jurídica. Y entonces surge, dentro de todas las determinaciones, surge la definición de feminicidio. Y como no queremos que eso siga pasando, se tienen que crear acciones en prevención, en atención a la violencia, después en acceso a la justicia, en impartición de justicia, con la finalidad de que efectivamente
se ponga un alto en materia de feminicidios. ¿Pero qué hay detrás? Pues se considera a partir de esto que se puede hacer una clasificación jurídica de todos los tipos y modalidades de violencias a las que podemos llegar a estar sujetas las mujeres. Hago un paréntesis. No, esto no significa que solamente las mujeres vivimos violencia respecto de los hombres. No, la violencia ahí está. La violencia ocurre desafortunadamente de hombres hacia hombres, de mujeres hacia hombres, de mujeres hacia mujeres, de hombres hacia mujeres. Solo que lo que nos permite identificar esta acción jurídica es que hay elementos externos, sociales, normalizados, por los que se encarniza, se hace más gravosa, se hace más dolorosa esa violencia que se le ejerce a las mujeres respecto de todas las demás violencias. ¿Cuáles son las características de un feminicidio? Bueno, hoy que ya lo tenemos clasificado en una legislación, podemos identificar que yo lo quisiera ver en 3 niveles. Uno que es la indiferencia social, un contexto en el que autoridades habían sido omisas, habían tenido poca elementos no solamente de prevención, sino de atención de estas situaciones. Otra que tendría que ver con la social, en la que también la sociedad se había vuelto indiferente, ¿no? Porque si vamos en el caso específico de lo que ocurrió en el norte de nuestro país, por lo que llegamos a estas determinaciones internacionales, claramente hay elementos adicionales, no solamente la violencia que se vivía en el espacio familiar, situaciones socioeconómicas, situaciones de falta de libertades económicas de las mujeres, sino que estaba condicionado con malos conexiones sociales, empresas poco responsables, entornos adversos para las mujeres, y entonces toda esta suma de elementos negativos permitió llegar a privarles de la vida con esta hazaña, con esta violencia sexual en muchas ocasiones también relacionada, y adicionalmente con una falta de acción por parte del Estado. Esos fueron los elementos por los que llegamos a una acción jurídica tan vinculante como lo es Campo Algodonero, que además recordemos que cada 2 años, y por eso sigue teniendo relevancia, claro. Cada 2 años se hace una evaluación internacional de qué está haciendo México, y por eso es tan importante que hoy tengamos ya ahí los conductores tan específicos como presupuestos con perspectiva de género, que es lo que vamos a poder aprobar en el exhorto esta semana en el Pleno, que ha podido avanzar justo también por la preocupación de mis compañeras y compañeros congresistas y por supuesto del presidente, el diputado Pavel Gaspar, pues que tenemos esta claridad de que tenemos que ir a revisar cómo están ejerciendo sus cuentas públicas los municipios, qué acciones están implementando, cómo se están vinculando o no a los planes, pues los propios planes municipales en correlación con los estatales y los federales. Pero para llegar hasta allá, se tuvo que trazar una ruta que tiene más de 20 años en nuestro país, relacionada con obligaciones internacionales, con tratados internacionales en los que México se somete también a reconocer estas obligaciones, y luego, bueno, ya con toda la legislación que se ha venido desagregando. Y por eso hoy, pues estamos trabajando ya en exhortos muy puntuales para que lo que está en la ley se cumpla. De acuerdo. Que uno diría debiera de pasar, ¿no? Porque la ley tendría que contar con esa fuerza por sí sola, pero bueno, que para eso está también nuestra labor legislativa con la elaboración de exhortos y después con el seguimiento para que efectivamente pues tengamos estas herramientas, y por eso tan importante que en este exhorto participe también la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y por supuesto nuestro brazo técnico, la Auditoría Superior del Estado. A ver, oye, esto se oye muy bien, pero a ver, hay varias preguntas que te quiero hacer. Una es, porque esta pregunta me la han hecho mucho y digo, bueno, a ver, tú que eres la experta en estos, en la terminología, en el conocimiento en sí de la ley, a ver, te la quiero hacer. ¿Por qué si hay en estos tiempos violentos, por qué hay este enfoque tanto en el término de feminicidio como en estos recursos, estos presupuestos que se están dando para las alertas de violencia de género, cuando también los hombres pues los matan, los violan, los asaltan y bueno, ¿por qué hay esta distinción si los varones
también sufren, dirían por ahí. A ver, por favor, Norma. Bueno, eventualmente esto no significa que las políticas de prevención de violencia en materia, digamos, general se dejen de ejecutar. No, estamos hablando solamente que de la política pública, digamos, en materia de prevención de seguridad ciudadana, tiene que haber un apartado específico para la prevención en materia de violencia contra las mujeres. Estamos hablando que en materia de infraestructura hay un presupuesto para que exista la infraestructura que todas las personas necesitamos, pero tiene que haber un apartado para atender temas en materia de género. ¿Por qué? Porque hace un rato platicábamos un poquito. Este sistema no se concibió con la visión y la mirada de todas las personas, se concibió sin la presencia de las mujeres. Así se construyó hace muchos años, así se fundó la democracia. Fue gracias al trabajo de muchas mujeres y entre ellas, una de ellas, Hermila Galindo, que por ejemplo exigió que existiera el voto para las mujeres y la ciudadanía, porque gracias a ella y al trabajo de otras mujeres hoy somos ciudadanas y además de poder ser votadas y participar en los procesos democráticos, podemos ser funcionarias, podemos ser empresarias, podemos estudiar la carrera que querramos, podemos casarnos, nos podemos divorciar, podemos tener un patrimonio. Entonces, eso no surgió en su origen. Recordemos que las bases del sistema civil, por ejemplo, pues las mujeres, una vez casadas, no podías adquirir, no podías vender, no podías tener una deuda si no contabas con la autorización de tu papá, de tu pareja, o acreditabas que ya eras viuda, que ya eras huérfana, y entonces podías tomar ciertas decisiones de forma autónoma. Esa autonomía y ese derecho civil, constitucional, nos llegó tarde. Pero ahora que ya nos llegó, necesitamos estar incorporadas en toda la toma, no solamente de decisiones, sino de acciones. Y en cuanto a la violencia. No había un enfoque con perspectiva de género. No habíamos hecho esto de ponernos las gafas violetas y darnos cuenta que había conductas que normalizaban ciertas actitudes. Por ejemplo, el de que la mujer tenía que estar embarazada y atrás de la puerta, ¿no? O que la mujer solamente tenía que realizar funciones dentro del espacio de su hogar. Y ahí lo quiero conectar con algo que a mí me parece todavía muy delicado. De acuerdo justo a los indicadores del ENDIRE, en este país 7 de cada 10 hogares tiene una condición de violencia en el espacio familiar. Y aclaro, no estoy diciendo que esa violencia solamente afecta a las mujeres. Estamos diciendo que 7 de cada 10 hogares han tenido que hacer una llamada al 911 para decir que algo está pasando con violencia física en ese espacio, o con violencia psicológica, o con violencia sexual. Y si bien esta violencia no solamente afecta solo a las mujeres, proporcionalmente 8 de cada 10 casos solo afectan a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay también infancias vulneradas, niñas, niños, adolescentes. ¿Por qué? Porque hay también personas adultas mayores vulneradas. Y si de ahí antes, ¿verdad?, no existía esta transversalización de una perspectiva de género, vamos adicionando otros elementos, hay poblaciones vulnerables, mujeres, personas adultas mayores, personas indígenas, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, y entonces, si vamos sumando una serie de factores, nos damos cuenta que la política pública, que antes era básica, hoy debe tener una perspectiva de género. Y eso significa que sí, hombres van a sufrir violencia, hombres van a sufrir homicidio, hombres van a sufrir una violencia psicológica, una violencia laboral, pero también mujeres. Y no hemos terminado de entender que aportar esta mirada violeta, tener este enfoque diferenciado, nos va a llevar a que un día no sea diferenciado, ya no sean acciones afirmativas, estas acciones temporales como la alerta de violencia de género, porque vamos a ser una sociedad más empática, más entendida, de que trabajar nuestras emociones no es un tema solo de las mujeres o que no involucre a los hombres. Claro. Comunicar qué nos duele, comunicar qué nos gusta, comunicar qué no nos gusta, no es un tema solo de las mujeres, porque no escuchábamos antes que si un niño lloraba parecía niña.
porque solamente las mujeres podíamos Claro, llorar. ajá, Oigan, sí, lloramos claro. todas las personas tenemos emociones, no tiene que ver con que seamos hombres o seamos mujeres. Pero si algo tan sencillo no lo podemos llevar en el hogar, o no lo podemos llevar en la escuela, o no lo podemos llevar al espacio público, pues obviamente hay ciertas emociones que se van a ir alterando y van a ir generando que nos vayamos rompiendo más en esta corresponsabilidad social. Claro. Ahora, dentro de estos municipios en donde tenemos la alerta de género que nos los estás comentando, ¿cómo vamos? O sea, ¿cuál es el corte de caja, por así Ok, decirlo? vamos a regresarnos justo a estos trazos. La alerta de violencia de género, para empezar, no tendría que existir, pero hoy existe. Claro. Y hoy es un termómetro de lo que no queremos que pase en el resto de municipios. Tenemos 217 municipios en este bello estado. De esos, 50 tienen declaratoria de alerta de violencia de género. Cuando se fueron implementando las políticas públicas, una que a mí me encanta y que pareciera lejana a esto es una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En esa ley tenemos obligaciones para que todos los presupuestos de todo el país, no importa si eres poder legislativo, ejecutivo, judicial, federal, estatal, municipal, órgano constitucionalmente autónomo, fideicomiso, no importa. Todos nos tenemos que sujetar a esa ley. Esa legislación, desde el año 2018, hace una reforma en su artículo 13 para decir todos los presupuestos deben tener perspectiva de género. Esto significa que todas las políticas públicas, siempre que destines la acción que se te vaya a ocurrir, debe tener un componente en materia de perspectiva de género. Debe tener un componente diferenciado para entender estas desigualdades estructurales. A lo mejor es de prevención, a lo mejor es de atención, a lo mejor es de infraestructura, a lo mejor es de medio ambiente, no importa. Pero todos nos tenemos que ir conectando. Y esta conexión obviamente ha tardado. ¿Por qué? Porque recordemos por así llamarlo, los saltos presupuestales entre los presupuestos federales, los estatales y los municipales. Creo yo que con el paso del tiempo estas brechas se tienen que acotar. Por eso nuestra preocupación de que nuestro órgano especializado, la Auditoría Superior del Estado, esté evaluando qué tanto los municipios, porque es lo que nos toca aquí, la Auditoría Superior de la Federación hace lo propio a otro nivel, pero aquí en el Estado lo que sí nos toca es ver qué tanto los municipios, número uno, sus presupuestos los conectan primero con perspectiva de género. Okay. Asignan un recurso. Ojo, hoy la ley no nos dice mínimo tienen que asignar 5 pesos o 10 pesos. Lo que sí nos dice es que lo tienen que hacer a una voluntad. Ajá. Entonces hoy no les estamos evaluando cuánto, lo que les estamos evaluando es qué. Y el qué es tan importante porque es el fondo. Uh-huh. Por eso nos preocupan aquellas administraciones municipales que no están haciendo esta labor. Por ejemplo, ¿qué sería el qué? O sea, acciones cómo. O sea, estás comentando desde una manera muy global, pero nosotros que queremos entender... La atención. A ver. Por ejemplo, que si una persona, la que sea, hombre o mujer, reporta que está teniendo una mala atención en materia de servicios municipales, sea canalizada y atendida esa situación. Claro, ¿no? Si ya vamos a una situación más extrema, por ejemplo, una ciudadana que reporte que un servidor público le dijo, pues quieres que se atienda el servicio de limpia en tu calle, pues ven y ponte la del Puebla, desde un tema de lana hasta otro tema como de me gusta si quiero invitarte a tomar un café. Y me van a decir, eso no pasa. Sí pasa, claro que pasa. Entonces, ¿qué tanto? Número uno, estoy capacitando al personal y le estoy diciendo, oye, manito, eso no se tiene que hacer. Número dos, yo sé porque muchos presidentes o presidentas nos han dicho, en mi municipio sí tenemos nuestro programa de ética. Ok, qué bueno lo tienes. Todo tu personal lo sabe, todo tu personal lo firma y lo más importante, y si no lo están haciendo y si estás recibiendo quejas, ¿cómo las estás atendiendo? ¿Qué sanciones estás aplicando? Ojo, ahí se tuvo que haber asignado una partida presupuestal a el órgano interno de control para que pueda dar este seguimiento. De acuerdo. Oye, si bien son estos 50 municipios, pues ahí está integrado obviamente la capital. Sí, así es. ¿Cómo vamos acá? Mira, yo creo que toda la zona metropolitana tenemos una responsabilidad muy grande.
¿Por qué? Porque somos la referencia. Eventualmente, sí, Puebla Capital, San Andrés, San Pedro, Cholula, Cuautlancingo, Coronango, se ponen las pilas en estas acciones, pues eso le da un buen ejemplo a los demás. Yo te puedo platicar que con mucho gusto la semana pasada tuvimos la activación de la unidad UDAIM. La UDAIM es una unidad especializada en atención inmediata, grábenselo muy bien, inmediata, para todas las mujeres que estén viviendo una situación de violencia, sea en la calle, sea en tu espacio laboral o desafortunadamente en tu hogar. ¿Qué reto tenemos? Esta unidad, ojo, no es como que un día el secretario de Seguridad Pública dijo, ¿qué se me ocurrirá hacer a nivel estatal? Voy a crear la UDAIM. No, emana precisamente de las responsabilidades de la declaratoria de alerta de violencia. ¿Por qué? Okay. Porque el UDAIM, además de que nos asegura una atención por personas, primeras respondientes, policías, que ya están capacitadas y capacitados, con una certificación en que van a dar una atención con perspectiva de género, son los que y las que tienen una vinculación directa con el Poder Judicial de nuestro estado para activar las órdenes de protección judiciales. ¿Y dónde están estas policías? ¿En la calle en sí o cómo? ¿O es 911, 911 con todos los municipios que ya tienen este convenio y tú estás reportando que es una atención con perspectiva de género, entonces te tiene que atender un personal de UDAIM. Ahí hay dos fases, o sea, esta es la primera, ciudadanos, para que le pongan ahí la atención. 911 y lo pedimos así, por favor que me atienda alguien vinculado al UDAIM. En teoría, si tú marcas y tu municipio ya está vinculado con UDAIM, te va a atender esta unidad. ¿Dónde tenemos el reto? Donde no existen UDAIMs. Las UDAIMs pueden existir de dos maneras, voluntad, interés, intención o jurídicamente reconocidas a través de cabildo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo a las administraciones municipales, con o sin alerta? Porque la realidad es que esto no tendría que ser un servicio especializado para los municipios con alerta. Esto tendría que ser una voluntad, una acción institucionalizada en los 217 municipios. Sin embargo, pues todavía no todos se han sumado. En la suma, te decía, puede ser desde la firma del convenio con el UDAIM, primero para capacitar, para designar a tus policías, para que tengan una identidad. Siempre las van a ubicar a estas personas, a las chicas con un moñito naranja en su cabello, con su distintivo naranja, y a ellos igual con su distintivo naranja en el brazo, y sus patrullas están igual, son patrullas naranja, por así decirlo. No tienen una parte de la patrulla está brandeada con color naranja para que identifiquemos que efectivamente quien nos está brindando la atención es una unidad de UDAIM. La segunda, que es ya hacer un reconocimiento a nivel cabildo. ¿Esto qué nos asegura? Que independientemente de que vengan cambios en el 2027 o en algún otro momento, estas unidades queden siempre vinculadas en esta administración municipal. A mí personalmente sí me ha tocado observar que de cambios entre administraciones municipales deciden dejar de aplicar un protocolo por desconocimiento, por cuestión política, por lo que tú quieras. Y tenemos que contar con una gran madurez, las personas servidoras públicas, de reconocer que un avance jurídico y un avance en política pública no tiene nombre y apellido. Tiene una acción prioritaria y es la atención a la ciudadanía. Sí nos ha tocado observar que en algunos lugares ya tenían UDAIM, viene un cambio de estafeta político partidista y entonces dicen, ahora va a ser policía rosa o policía violeta. ¿Por qué? Pues porque quiero. No es porque la policía naranja sea el capricho, es que estas policías tienen un protocolo estandarizado que, ojo, no solamente es un protocolo estatal, son protocolos nacionales, porque no hemos hablado ahora de un tema delicado, amiga. ¿Qué pasa en los casos de trata? ¿O qué pasa en los casos en los que desafortunadamente puede existir una condición de narco? Ok, y eso pasa, y pasa en el país. Las dos situaciones son condiciones que existen y que no podemos cerrar los ojos ante eso. Entonces, ¿qué nos garantizan estos protocolos? Atenciones que están estandarizadas y que son vinculantes con todas las demás autoridades. Yo como ciudadano no tengo por qué saber cuántas autoridades tuvieron que firmar un convenio,
esa es responsabilidad de los que estamos, las personas que estamos de este lado. Por eso creo que es muy importante que estas unidades no solamente sean pues de un convenio de 3 años, sean instaladas a través de Cabildo, de manera en que si más adelante hay un cambio político, la acción institucional se conserve, se fortalezca y cumpla su objetivo, que es esta atención especializada. Oye, Norma, independientemente de toda esta explicación tan puntual que nos has dado, yo sí te quiero a ti preguntar un poco más a la mujer, porque si bien ahorita eres diputada, bueno, pues tienes una larga trayectoria en cuanto a defensa de las mujeres, de esta relación con los colectivos, ¿no? Que es una situación más ciudadana, en la parte de la academia, etcétera. ¿Cómo consideras en este corte de caja, que muchas veces así se considera cada 8M en la marcha? ¿Cómo vamos? Vamos avanzando, pero también salen otros fenómenos sociales, como bien lo dijiste ahorita con todo lo del narco que estamos viviendo a nivel nacional, internacional, claro, ¿no? Y también Puebla, lo que vivimos el domingo, todas las familias, etcétera. También son cosas que van saliendo, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor por aquí avanzamos unos pasitos, pues por acá ya salió otra cosa que también es violencia y va en detrimento sobre todo de las mujeres. Ahorita en este corte de caja, ¿tú cómo verías este 2026, este 8M, esta pues lucha para que a las mujeres simplemente les vaya mejor, tengan una mejor calidad de vida? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que pues son momentos históricos para nuestro país y yo quiero conectarlo justo con algo que yo personalmente, como mujer, como abogada, no creí llegar a ver, y que fue el que llegara una mujer a presidir el país. La realidad es que en la formación que a mí me tocó, y lo digo con mucho respeto, la realidad es que yo estudié todavía dentro de un sistema jurídico patriarcal y muchos espacios académicos seguimos hablando de él porque ese fue la base del sistema jurídico. Cuando yo escucho por ahí voces que dicen es que el patriarcado no existe, les digo, váyanse a dar una vuelta a la historia del derecho. La historia del derecho en el mundo se basa del derecho romano, y el derecho romano era un sistema patriarcal. El pater familias tomaba las decisiones y además tenía ahí surge toda la estructura del derecho civil, que era el derecho común, en fin, ¿no? Ajá. Entonces, existe, es una realidad, y es una realidad que además el sistema jurídico creó. ¿Es bueno o malo? No, más bien eso fue lo que tocó en algún momento. Hoy, ¿qué toca? Hoy toca crear, creo yo, nuevos espacios, nuevas narrativas y nuevas formas de ver el poder. Hoy tenemos a una mujer comandanta suprema que está tomando acciones y decisiones, creo yo, muy fuertes, muy importantes, en las que tiene una claridad sobre los retos que tiene este país en materia de seguridad, pero también a favor de las mujeres. Existe ya una secretaría a nivel nacional de las mujeres, eso también es histórico. Ya algunos estados habían dado esa modificación, pero hoy ya tenemos un marco estandarizado a nivel nacional. Y creo también que este primer año, el primer año federal, le ha permitido a ella, a la secretaria Citlali y a todo el gran equipo que les acompaña, ir replanteando qué acciones tienen que venir en consecuencia. Algo muy específico, y creo que es algo también muy reconocible para nuestro estado, fue que el gobernador Alejandro Armenta se anticipó con la figura de las casas Carmen Cerdán, y las casas Carmen Cerdán hoy conectan con la política pública nacional, que son los centros libres. La presidenta lo ha dicho muy claro, en todos los municipios debe de existir un centro libre para que exista la tríada perfecta: una psicóloga, una trabajadora social y una abogada, mínimamente las tres con perspectiva de género, que le puedan dar un acompañamiento integral a las mujeres. No solo es el tema de ir a denunciar, es lo que hay detrás. La denuncia ya es el último momento, eso ya es cuando tomó conciencia que hay una situación que tiene que parar a través de un proceso judicial. ¿Qué hay detrás de esto? Un desarrollo personal, un tema de redes, de vinculación económica. Yo también creo que la acción de la banca de la mujer en nuestro estado abre también la posibilidad a construir otras alternativas. Yo siempre me he sentido muy chiquita, ¿no? Con solamente querer llegar a decirle a una mujer, mira, aquí está una lista de tus derechos como mujer, aquí está una lista de los pasos para ir a denunciar, porque sé perfectamente que eso es
la punta solamente del iceberg de todo lo que existe detrás. Tenemos que hablar de la violencia vicaria y tenemos que combatirla. Tenemos que hablar de las realidades socioeconómicas de todas las mujeres y tenemos que verlo con el privilegio que nos da algunas. A mí el privilegio es mi voz. Para mí mi privilegio es mi formación académica. Hoy para mí el ser diputada es una responsabilidad no solo con las mujeres, porque no solamente votaron por mis mujeres, por todas y todos los que me dieron su confianza y a quienes sé que no debo defraudar en mi distrito al que represento, pero también con las aspiraciones naturales que todas las personas podemos tener y queremos sin duda dejar una huellita, dejar un granito de arena ahí sumado a los que otras ya han puesto antes que nosotras. De acuerdo. Enumeraste una serie de situaciones que antes no existían y que ahora sí, y que, bueno, de alguna manera queda un antecedente positivo para la defensa de una mejor condición de vida de las mujeres. Lo quiero decir como sintetizar así, ¿no? Desde la propia presidenta, desde las secretarías, todo lo que has enumerado, la banca de la mujer, etcétera. Ok. Sin embargo, también es cierto que entre más exista, ¿no? Por ejemplo, esta alerta de género, etcétera, y existen más mecanismos de protección para las mujeres, también es cierto que hay más violencia. Se ejerce más violencia en contra de las mujeres. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno? Porque tú ya lo dijiste en tus números, si realmente de cada 10 mujeres, 8 transitan o transitaron situaciones de violencia en su afectación, pues. Entonces dices, pues sí, está todo esto, qué padre, pero pues la violencia ahí está y a veces hasta se ha incrementado. ¿A qué crees que se deba? Yo quiero cerrar la pinza acotando que no podemos ser indiferentes, ninguna persona, en ninguno de nuestros espacios. Y esta corresponsabilidad creo yo que es un llamado en el que todas las personas tenemos que aportar. Tú lo haces desde el momento en el que decides abrir un espacio en tu medio, no solamente conmigo, yo te he visto que acompañas a muchas mujeres, que has abierto el lugar para que algunas puedan denunciar sus propios temas personales, sociales, colectivos que han vivido en sus luchas y eso hace justo la diferencia. Creo yo que todavía en este momento, al menos yo te puedo hablar de hace 20 años para acá, porque yo no nací con perspectiva de género, porque en mi entorno no me tocó que a mí me hablaran de esto, pero sí me tocó una familia que mi papá y mi mamá me enseñaron, uno, el respeto y el otro, a ser libre, a llegarme de información. Creo que eso es algo fundamental. Por eso la transparencia para mí también es un tema muy elemental, el hablar de este exhorto para que los municipios apliquen sus presupuestos con perspectiva de género, tal y como ya la ley lo señala. Busca también no solo generar acciones en beneficio de las mujeres, busca también generar acciones en materia de transparencia. Sé que en próximas fechas me han compartido que se va a reactivar la plataforma del seguimiento de la declaratoria de alerta para las mujeres. Hace algunos años me tocó trabajar directamente como servidora pública en que existiera esa plataforma, en que tuviéramos en esas épocas la vinculación con el INAI para hacer un follow the money. Sé que pues vamos a tener poco a poco otra vez la reapertura con las nuevas estructuras administrativas que llevan los temas de transparencia para dar un seguimiento puntual en qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cuánto presupuesto se está asignando. Y creo que una de las responsabilidades que a mí me toca es, si sé un poco sobre esa materia, hablar sobre la misma y no quitar el dedo del renglón, más allá de que solo sea un tema para las mujeres. Esto que me preguntas nos ha tocado. Me acuerdo que hace algunos años cuando empezamos a hablar en foros de tanto el tema de feminicidio como de las declaratorias de alertas, me decían, no, o sea, mejor ya no vengan a hablar de eso, porque ahora que lo estás diciendo, ya nos llegó la primera denuncia. Aquí nunca en este municipio, nunca se había denunciado un feminicidio. Y después de que ustedes vinieron y lo dijeron, y digo, ok, o sea,
ojalá fuera mi culpa, ¿no? No lo es así. En realidad es porque estás despertando como sociedad. Claro, No habías visibilizado algo. Ya se están ¿no? registrando lo que no se registraba. Y para mí algo que es muy importante es que lo que no se nombra no existe. Y eso duele, y eso incomoda. Y hay veces que toca asumir como si, porque yo lo dijera, yo fuera la que llevara ese mensaje, y no es así. En realidad es un despertar de sociedad. Imaginemos que algún día, en un futuro que espero no muy lejano, en cada uno de los hogares exista una cartilla de los derechos de las mujeres. Una mamá y un papá conscientes de que eso que está ahí no se debe de vivir en esa casa. Ya no digas afuera, en ese hogar. Porque no va a haber la cantidad suficiente de policías, primeras y primeros respondientes con perspectiva de género para vivir en cada una de las puertas de cada uno de los más de 130 millones de hogares, ¿no? Que existan en este país o en el mundo. Entonces, esto tiene que llegarnos o nos tiene que llevar a que en familia hablemos de estos temas. Claro. Pero imagínate esas familias donde la primera que está cerrando los ojos a esa realidad es la familia. Cuando en esa familia sabemos que hay un tío, hay un abuelo, hay un X, ¿no? O sea, ojo, no estoy estigmatizando a nadie, pero que ha sido el que ha perpetrado un cierto modelo de violencia que se ha vivido en ese hogar. Claro. Y que entonces la propia familia, y ojo, no puedo cargarme a hombres o a mujeres, la propia familia ha silenciado esa vivencia y después alguien de ese hogar o de esa vecindad o de ese entorno cercano dice voy a romper el silencio y voy a denunciarlo. De verdad que eso es algo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, creo yo, que trabajar más en contención, tenemos que trabajar mucho en manejo de emociones. Yo ahí le reconozco a las y los compañeros que están hablando de esto de forma pública, de forma visible. Sé que ya el gobernador tiene una acción muy importante con la creación del CEPOSAMI y que de esa figura otras instancias también, DIF, estatales, municipales, van a empezar a abordar el trabajo en la atención temprana del manejo de las emociones. Hace algunos años que me tocó colaborar un tiempo en la Secretaría de Igualdad Municipal, teníamos una atención telefónica preventiva para nuevas masculinidades y cómo me acuerdo que me dijeron, no es posible que estés destinando un presupuesto a los hombres cuando... Y yo decía, ay Diosito, claro, miren, no es porque... A ver, o sea, si estamos diciendo nosotras mismas o reconociendo que hay una violencia machista y que está ocurriendo en el hogar, les tenemos que dar alguna herramienta. Porque si esa persona de voluntad, porque no era después de una denuncia, era antes, se comunica y nos dice, estoy teniendo este momento, no sé qué hacer. Oigan, pues necesitábamos darles una herramienta a través de un número de WhatsApp en el que efectivamente ellos mismos decían, antes de hacer algo, quiero que alguien me ayude a canalizar esta emoción. Claro. Y sí, era destinar un pedacito chiquito del presupuesto, porque en su mayoría todo estaba destinado obviamente a mujeres, pero era un pedacito para que hubiese una línea de atención con una psicóloga con perspectiva de género que ayudara a este individuo que de verdad yo decía, mis respetos, porque antes de hacer algo, o a lo mejor algo ya había pasado, ¿verdad? Yo no sé. Y entonces yo decía, ya no quiero que vuelva a pasar. Claro. Y eso, yo no digo que esa política, ojo, no, yo no estoy diciendo nada de eso. Más bien, si tomamos en cuenta que el trabajo para atender y algún día erradicar la violencia contra las mujeres es no solamente hablarnos entre nosotras, con todo el respeto que las opiniones de expertas feministas, yo no soy experta feminista, me asumo feminista por mí, yo solita, y de corazón, sí, claro. Pero no de certificado. Sí, claro. Y si a lo mejor estoy diciendo algo que afecte, perdónenme, no lo hago con esa intención. Pero si entendemos que este mundo es de las dos partes, necesitamos también involucrar una u varias, esta es una, pero hay muchas otras que se han ido haciendo en otros lugares, que hagan esto, ¿no? Porque eventualmente vamos a llegar a un colectivo en el que lo que no queremos son ni mujeres que no sepamos u hombres que no sepan manejar sus emociones y llegar a definir y a tomar acciones en concreto.
Claro. Ok. Ahora, Norma Pimentel, hablaste también del 2027, ¿no? Que está a la vuelta de la esquina. Es un año muy importante, pues porque son las elecciones y el 26 es la antesala. Entonces, bueno, pues el teje y maneje en todos los aspectos, desde la reforma electoral, que bueno, esto es una noticia a nivel nacional que día a día no se va reportando y que si va a haber un entendimiento entre el PT y el Verde, ¿no? Con Morena, y que si sí, que si no, que etcétera. Bueno, yo sé que no estás en una posición tú de opinar, porque pues, no formas parte de ese grupo, ¿no? Que está tomando las decisiones, ¿no? Sin embargo, ¿tú cómo ves este escenario, ¿no? Preelectoral que ya se está viviendo desde tus lentes verdes? Ahora me voy a Ajá, poner encima de los violetas los verdes, los con mucho verdes. gusto. Sí, amiga, mira, yo creo que el crecimiento que ha tenido en general el Partido Verde, pues ha sido muy sólido. Yo, la verdad, es que no me puedo sentir más que agradecida de formar parte de la familia Verde en el caso del Estado de Puebla. Y todavía el partido está evaluando a nivel nacional, nuestras dirigencias Ajá. nacionales pues son las que están en Ujú. las mesas trabajando este tema. Tengo entendido que justo hoy se ingresa, por así decirlo, de forma oficial, ya la Cámara, a nivel federal reciben el paquete con la iniciativa y entonces ahora empezarán los trabajos también técnicos, normativos, Ujú. para evaluar qué partes se conservan, qué partes se modifican y que eventualmente, una vez que eso ocurra, pues también conforme vaya avanzando el proceso, en su momento las legislaturas de los estados estaremos involucradas y bueno, yo estaré siempre pues a lo que mi coordinador estatal y mi dirigente, el diputado Yemi Natale, pues también nos vaya pues indicando en esta línea. Yo te he de decir que la construcción de la democracia siempre requiere la intervención de todas las voces. Yo no estaría aquí si no fuera por una voz de una Hermila Galindo que luchó por su causa, que era la causa de muchas Ujú. mujeres y que abrió camino, aunque a ella no le tocó verlo, no le tocó vivirlo, supo que ya venía la reforma un poco antes de fallecer y se fue tranquila de saber que ya se quedaba un precedente para que las mujeres pudiéramos ser tomadas en cuenta. Creo que esto es parte justo de este nuevo reto. Una democracia sin duda requiere la voz de todas las personas, pero también requiere la opinión, en este caso, de todos los grupos políticos, de todas las fuerzas políticas, es más, hasta las que vienen ya en proceso, ¿no? Hay algunas voces que están buscando con sus ideas, con sus opiniones, ser reconocidas también como partidos políticos y bueno, representan también un sector de la sociedad. Entonces creo que esta democracia pues seguirá construyéndose en la medida en la que todas las voces sigan siendo tomadas en cuenta. Pero yo creo que no solo es que el verde esté de moda, yo creo que el verde ha podido ir creciendo con la construcción también de presidencias municipales que son 100% ADN verde y creo yo que el partido estará a la disposición y listos y las personas que lo integramos también listas para pues el reto que nos corresponda en el 2027 en la vía en la que pues se den las coyunturas con las uniones o las coaliciones o yendo, caminando solas o solos, eso pues ya se verá en su momento, pero yo creo que el desarrollo del partido ha sido fuerte, ha sido sostenido y bueno, que estamos listas y listos para lo que toque. De acuerdo, pero entonces tú ves una proyección de una fortaleza del partido Yo creo aquí que el en el partido se ha estado. fortalecido, mira, de solamente pensando en las legislaturas, en lo que es el proceso de legislatura, pues hoy el partido tiene 7 espacios, hoy eso nos coloca como una segunda fuerza, después obviamente del partido de Morena, y bueno, creo que también ha sido para mí muy gratificante y de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento, pues el estar dentro de una bancada donde
donde están otras compañeras y compañeros que tienen también liderazgos muy reconocidos en fortalezas dentro de sus regiones, dentro de sus causas, dentro de los temas que cada uno y cada una de ellos tiene. Y bueno, eso también pues nos habla de que es un partido que ha podido crecer y bueno, ahora estoy segura que tendremos la fortaleza también para dar el sostenimiento a ese crecimiento, y que hay muchos liderazgos dentro del partido, pues que también nos tocará hacer los relevos correspondientes. Ya. Oye, y de alguna manera tu partido, ¿qué opina acerca de la reelección? Estos, ¿no? Unos le llaman continuidad porque reelección soy como poco sexy. Entonces, ¿no? ¿Qué es la continuidad? Y bueno, hay mucha discusión acerca de que si es bueno, si es malo, si es en beneficio, ¿no? De una carrera político, electoral, individual, del propio partido, etcétera. El Verde, ¿cuál es su posición respecto a esto? Y si a ti te gustaría pues, volver a contender por una diputación o cómo tú lo ves desde tu punto de vista. Yo creo que, bueno, jurídicamente hablando, el proceso de reelección, tal y como hasta estos momentos nos encontramos, pues entraría en el paquete de reforma de 2030. Insisto, eso es hasta como nos encontramos en el momento, y pues eso le da la oportunidad a, primero, la ciudadanía, porque yo quiero regresar mucho a esa parte, pues las personas que hoy estamos aquí, estamos gracias al respaldo ciudadano. Mi caso, el del Distrito 9 local, pues es un distrito que históricamente no pues había optado tanto, ¿no? Por la participación de opiniones de izquierda o, en su caso, de mujeres, ¿no? Este es un distrito que tiene sus particularidades, pero que yo por eso no puedo estar más que agradecida, porque tuvimos una campaña que yo amé, y también pues los resultados han sido pues más que gratificantes. Entonces creo que tenemos que partir un poco de esa parte, ¿no? Al menos en mi muy personal punto de vista, de mi caso. Yo no puedo hablar del resto de las demás personas, cada quien definirá. Y creo que en eso, pues lo primero que se tendrá que evaluar es, pues, qué opina la ciudadanía, ¿no? Del trabajo que estoy haciendo, y con base en eso, y después, por supuesto, en la parte jurídica, porque pues la definición estará en relación a pues lo que la legislación permita, y bueno, ya entonces lo último será, pues, literal, qué opciones puedo llegar a tener, pues en mi caso, ¿no? No, también lo que sí opine tu partido. ¿no? Claro, también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso es básico. Si al final de cuentas, cosas, entonces, ¿no? O sea, al final de cuentas es la definición también de cada uno de los partidos, ¿no? Pues cuál es la siguiente vía o la siguiente posición. Pero yo te he de decir que lo que yo sí te puedo decir como yo me autopercibo, así como desde mi concepción me considero feminista, más allá de un título, pues yo tomé la decisión de estudiar Derecho por una pasión en el servicio público. No te puedo decir que yo decidí estudiar Derecho para erradicar las brechas de desigualdades entre hombres y mujeres, porque, insisto, en ese momento ni siquiera tenía estos elementos tan claros. Pero lo que sí te puedo decir es que en mi formación como jurista, como abogada y como apasionada por el servicio público, tengo claro que estoy al servicio. Y entonces, bueno, ya veremos dónde me toca estar en el servicio. A lo mejor hay veces que te toca estar más al frente, hay veces que te toca estar atrás. La verdad es que, pues, yo no te puedo decir que yo había trazado una trayectoria para que en el 2024, no, o sea, la verdad es que creo yo mucho que nuestro trabajo mata cualquier grilla. Y bueno, ya espero que mi trabajo pues sea el que justamente hable por mí, y eso me permita pues que más adelante mi partido y ya sabes, no todo lo que continúe. De acuerdo. Pues, híjole, o sea, se supone que iba a ser una entrevista más corta, ya llevamos casi 50 minutos. Cristo Redentor. Se fue al tiempo así. Bueno, ya me gracias, han dicho, amiga, muchas gracias, y gracias a ustedes. Y te consta que nos quedamos con varios temas, pero es que yo creo que también es importante de cada tema, pues sacarle bien todo el jugo y la carnita para que estemos bien informados
y sepamos de qué se trata. Todos los temas que trataste son muy importantes y atañen a todas las familias. Entonces, pues vamos pianito, más adelante vemos la reforma electoral, porque pues esto todavía no se sabe qué rollo y todas las implicaciones que va a tener. En su momento, a lo mejor vienes ya con toda la reforma electoral ya bien planchada, a ver Ya que cómo tengamos quedó. paquete Sí, en vista. ¿no? Y ya tu punto de vista también, pues como política y como parte de este Partido Verde, ¿no? Claro que sí, amiga. Muchísimas gracias. Bueno, pues estuvo muy bueno el chisme. Muchísimas gracias, mi querida Norma Pimentel. Muchísimas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales, Los Conjurados. Échate un clavado, obviamente, al portal y pasa una excelente tarde. Besitos, cuídate. Bye.